del libro Preguntas y Respuestas. Hermana Edilma Tarazona con el tema La Iglesia. Hola a todos, tengan ustedes un buen día, a todos los que me están viendo, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde el lugar donde me están viendo en este momento, quiero mandarles un fuerte abrazo en el Señor, deseándole que Dios y la Virgen María siga conduciendo a tu vida en cada instante y momento. Y bueno, pues estamos nuevamente con estas cápsulas, preguntas y respuestas sobre nuestra fe. Pero antes que nada quiero iniciar con la oración pidiendo por tus necesidades. En todo lo que hay en tu mente, en tu corazón, le ponemos en las manos de Dios para que sea Dios quien nos siga guiando con esa fe, con esa esperanza, con ese entusiasmo y con esa fortaleza, y confiando siempre en nuestras necesidades, nuestras dificultades en las manos de Dios, ya que Él siempre cuida de nosotros. Nosotros somos ese rebaño, somos aquellas ovejitas que cuando se le perdió, de las 100 ovejas se le perdió una, el pastor fue en busca de la oveja perdida, la encontró, la tomó en sus brazos y la llevó y curó de sus heridas. Nosotros somos esa oveja que estamos perdidos muchas veces, heridas, y el Señor, que es nuestro pastor, nos toma en sus brazos, nos cura de esas heridas que tenemos y estamos con Él. Así que bueno, vamos a dar inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ven a nuestros corazones. Te mando salud a ti que me estás viendo en este momento, y recuerda que puedes dejar también tus mensajes en el chat de Facebook. Y el tema que hoy les voy a preparar, esta cápsula preguntas y respuestas, es sobre la misa. ¿Por qué es importante la misa? ¿Qué es la misa? ¿Dónde en la Biblia se usa la palabra misa? Ya que muchas veces no sabemos, ¿no?, el significado de la misa. Entonces muchas veces preguntan, a ver, ¿dónde en la Biblia se usa la palabra misa? Bueno, ¿cuál es la respuesta? En la Biblia no se usa la palabra que diga así, misa. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos le decían la fracción del pan, nueva alianza. Después con el tiempo se empezó a llamar misa. Vamos a ver cómo en aquellos tiempos, en varias partes de la Biblia, vamos a ver cómo hablaba de esta misa en fracción del pan, que hoy le llamamos misa, ¿ya? Vamos a ver en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles. Yo aquí tengo la Biblia. Vamos a buscar en la Biblia, en Hechos de los Apóstoles. Tú también puedes buscar desde allá, desde tu casita donde estás. Vamos a buscar Hechos de los Apóstoles. Ahí búsquenlo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 42. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles. Busquen en la Biblia Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, ¿sí? Capítulo 2, versículo, vamos a ver en el versículo 42, donde habla de esto. Dice así: eran asiduos a la enseñanza de los apóstoles, a la convivencia y fraternidad, a la fracción del pan y a las oraciones. Entonces aquí dice, eran asiduos a la oración, y entre ellos dice a la fracción del pan, o sea, la Eucaristía, que es reconocida Eucaristía, o misa, que le reconocemos hoy en día. Entonces vemos ahí cómo ellos se unían para esta Eucaristía, para la misa, celebrar la misa. Vamos a ver otro texto bíblico donde se habla también de la Cena del Señor. La misa en aquellos tiempos era conocida también como Cena del Señor, aparte fracción del pan, Nueva Alianza también como Cena del Señor. Y esto lo vamos a ver en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 11. Tú puedes buscar en la Biblia 1 Corintios capítulo 11, versículo 20 al versículo 23. Vamos a ver qué nos dice. Versículo 20 al versículo 23 dice así lo siguiente. Dice así: ustedes pues se reúnen, pero ya no es comer la cena del Señor, pues cada uno empieza sin más a comer su propia comida, y mientras uno pasa hambre, el otro se embriaga. ¿No tienen sus casas para comer y beber? Pues que desprecian a la iglesia de Dios y quieren avergonzar a los que no tienen nada. ¿Qué les diré? ¿Tendré que aprobarlos en esto? No. Después, versículo 23 dice: yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. El Señor Jesús, la noche, dice, que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Vemos aquí
cómo habla de la Eucaristía, la misa. Vemos aquí, dice, ustedes pues se reúnen, pero ya no a comer la cena del Señor, o sea, la Eucaristía, la misa. Jesús que está presente en la Eucaristía, como dice aquí, yo he recibido del Señor lo que a mi vez le he transmitido del Señor. Hagan esto en memoria mía, o sea, siempre. La transmisión de la misa, la Eucaristía, recibir a Jesús presente en la Eucaristía, es una memoria que sí hay que hacerla siempre. No es cada año, cada vez cuando hay un difunto, cada vez que hay una Semana Santa, cada vez que es Navidad, cuando es miércoles de ceniza, no. Sino siempre hay que participar de misa. Inclusive hay lugares donde se participa todos los días la misa, ¿sí? Entonces la Eucaristía, la misa es que alimenta nuestra alma. La Eucaristía, la misa nos da esa gracia de poder estar fortalecidos con Dios, y por eso cuando viene dificultades lo podemos más fácil vencer. ¿Por qué? Porque estamos en esa unión con Dios, en comunión con Dios, porque participamos de misa, porque comulgamos. Es importante participar de misa. No es solamente uno de los mandamientos, sino también uno de los sacramentos. Se encuentra en la Biblia, la misa, la fracción del pan. Entonces dice aquí, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía. No dijo esto significa, sino esto es. Vamos a ver también como Eucaristía o acción de gracias. Lo podemos ver también en la Biblia, Mateo capítulo 26, versículo 27. Tú puedes buscar también en la Biblia, Mateo, en el Evangelio de Mateo. Si vamos a buscar Mateo, capítulo 26, versículo 27. Vamos a ver qué nos dice, versículo 27. Dice lo siguiente: después tomó una copa, dio gracias y se lo pasó diciendo, reciban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Entonces dice, tomó la copa, dio gracias y se la partió diciendo, reciban todos de ella. Esto es mi sangre. Entonces esta es mi sangre, este es mi cuerpo, o sea, la Eucaristía, la alianza que Dios hace, donde Jesús se hace presente en la Eucaristía. Vamos a buscar otro texto bíblico en la Biblia, en Marcos. Vamos a buscar el Evangelio ahora de Marcos. Vamos a buscar en la Biblia Marcos capítulo 14, versículo 23. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio de Marcos. Vamos a ver Marcos, entonces capítulo 14, versículo 23. Dice así, el versículo 23 dice lo siguiente. Dice, tomó luego una copa y después de dar gracias, se la entregó y todos bebieron de ella. Y les dijo, esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por muchos. Aquí vemos como dice, tomó esto es mi cuerpo. Eucaristía, donde Jesús está presente. Es su cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias, lo entregó y todos bebieron de ella. Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Vamos a ver otro texto bíblico, si buscas en la Biblia tú, Lucas capítulo 22, versículo 17 y 19. Lucas 22, versículo 17 y 19 dice lo siguiente. Jesús, aceptando una copa, dio gracias y se la dijo, tomen esto y repártelo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volverán a ver del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. El versículo 19 dice lo siguiente. Después tomó pan y dando gracias lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo, esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces aquí se tomó el pan, y es lo que se hace en la Eucaristía, en la misa. ¿Sí? El sacerdote cuando toma el pan, deja en ese momento de la consagración, el pan deja de ser pan y empieza a ser el cuerpo de Cristo. El vino deja de ser vino y empieza a ser la sangre de Cristo. Por eso en ese momento todos nosotros nos arrodillamos, porque en ese momento cuando el sacerdote dice, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, hagan esto en memoria mía, y lo mismo hizo con la copa. Entonces en ese momento Jesús se hace realmente presente en la Eucaristía, y por eso en ese momento nos arrodillamos, porque dice, ante mí Jesús dice, toda rodilla se doble, Mateo capítulo 4 versículo 10, ¿ya? Entonces ahí Jesús se hace presente. Vamos a buscar otro texto bíblico,
Ahora vamos otra vez con Hechos de los Apóstoles. Vamos a buscar en la Biblia Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, versículo 35. 27, versículo 35. Vamos a ver qué nos dice en este texto bíblico, en el versículo 35. A los que tienen Biblia para que lo busquen. Dice así: dicho esto, tomó pan, dio gracias a Dios, delante de todos lo partió y se puso a comer. Dice aquí, Jesús lo partió y se puso a comer con él, ¿sí? Si ustedes recuerdan, hay otro acontecimiento, otro texto bíblico del camino a Emaús, cuando iban los discípulos, cuando dice que ellos estaban tristes todos, ¿no? Porque Jesús había muerto, y Jesús iba entre ellos y no lo reconocían. Y después, en el momento, dice que cuando él fue a la casa a comer con ellos, en el momento cuando él partió el cuerpo, entonces en ese momento reconocieron que Jesús era el que estaba con ellos, que Jesús era el que estaba ahí, que había resucitado en ese momento, y por eso ellos decían, con razón, nuestro corazón ardía, ¿no? Entonces en ese momento Jesús hace lo que es la Eucaristía, la misa, ¿sí? Y el primero que hizo la misa fue Jesús, en el último momento antes de morir en la cena, el Jueves Santo. Ahí se celebró la misa, que Jesús mismo la hizo. Ahora, ¿dónde vemos también cómo habla de la bendición? Vamos a ver en la Biblia, en Primera de Corintios, capítulo 10, tú puedes buscar capítulo 10, versículo 16. Vamos a ver qué nos dice Corintios 10, 16. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca de la bendición. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es comunión con la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo. Vemos aquí como vemos que también en la misa se recibe la bendición, el cuerpo de Cristo Jesús presente que nos bendice. Entonces, todo esto corresponde pues a lo que significa despedida. Misa, que significa también despedida, ¿sí? Despedida. Entonces, misa significa despedida. Todo esto vemos cómo corresponde a la hora que llamamos misa. La palabra misa quiere decir entonces despedida. Despedida. Entonces, quiere decir despedida. Era la palabra pues latina, ¿sí? En aquellos tiempos la palabra latina que se usaba pues para decir pueblo que ya podía pues retirarse al terminar pues lo que es la liturgia. Entonces, ite significa misa, etz significa ir en misión, ir a evangelizar, ir a misionar. Y con el tiempo pues se usó la palabra para designar todo el acto actual, que se llama misa. Con el tiempo ya se empezó pues a utilizar esto de la misa. Entonces, por eso es importante como nosotros católicos podamos participar de misa. Entonces, la Santa Misa es el centro de la vida de la Iglesia y de todo cristiano. Es la fuente de la que se nutre, de que nos nutrimos nosotros como cristianos que somos, y la cima hacia la que caminamos también. Entonces, sin la celebración de la Eucaristía no habría Iglesia, ¿sí? Y sin la participación plena de ella, pues la vida de todo cristiano languidece y se apaga y se muere, ¿sí? Por eso es importante, así como alimentamos el cuerpo con lo material, porque imagínense, si yo no me alimento el cuerpo con lo material en las 3 comidas que comemos, entonces imagínense cómo estaría mi ser, mi cuerpo, nutrido, ¿no? Todo débil, muchas veces enojado porque no he comido, ¿no? Imagínense cómo es nuestra alma cuando a veces no participamos de misa, no comulgamos. Y claro, sabemos que para comulgar tenemos que estar en gracia de Dios, confesados, no vivir en pecado de adulterio, ya hay que estar confesados por lo menos una vez al año, ¿no? Un verdadero católico una vez al mes debería de ser. Entonces, para poder pasar a recibir a Jesús la Eucaristía, tengo que estar en gracia de Dios, sin pecado mortal, ¿sí? Confesaditos, y vivir en matrimonio, no en unión libre. Los que viven en unión libre no pueden pasar a recibir a Jesús la Eucaristía, porque ante los ojos de Dios pues no está bien, tienen que estar casaditos, ¿no? Entonces, estar en gracia de Dios, porque si no, dice San Pablo también, el que come mi cuerpo indignamente está comiendo su propia condenación. Esto mismo vemos como lo dice la Biblia. No es que la Iglesia inventa, no es que la Iglesia no me quiere dar la comunión, no es que la Iglesia me desprecia, no, Jesús mismo dijo esto.
y hay que pues pasar a recibir con un corazón limpio, puro, no con un corazón manchado, ¿sí? Entonces la misa, entonces es ese espacio, la misa es un espacio de encuentro comunitario y una escuela de oración, donde nosotros nos convocamos todos los católicos para orar, para dar gracias, para recibir la bendición y la gracia y la sanación de Dios a través de la misa. Entonces la Iglesia Católica pues vamos a misa, participamos de misa, es una obligación para nosotros pues asistir a la misa, porque de ella nos nutrimos, nos alimentamos, ¿sí? Alimentamos nuestro ser, nuestra alma para así poder continuar y seguir adelante pues en este lugar, en este camino de peregrinación que estamos. Entonces, ¿qué es lo más importante de la misa? Pues el sacramento de la Eucaristía, ¿sí? En el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre de Jesús, donde representado por el pan y el vino que Él instituyó para perpetuar en nosotros ese amor hacia Jesús sacramentado. Entonces esa es la misa. La misa entonces es el centro, culme de nuestra vida. Y por eso nosotros católicos participamos de misa. Por eso si hay la posibilidad, si ustedes tienen misa ahí en su parroquia, todos los días participemos, todos los días tratemos de participar todos los días. Y comulgar. Y si alguno me dice, hermanita, pero yo me desearía comulgar, pero no puedo porque mi esposo, mi esposa, pues no somos casados, no podemos. Puede ser la oración espiritual. En el momento de la misa ya ve que hay una oración espiritual. No puedes pasar a recibir a Jesús en la Eucaristía, pero sí puedes hacer la oración espiritual. Y de esa manera participa y te alimentas del cuerpo de Cristo. Mando saludos a Alexander Quintero, no sé de dónde me está viendo, a Juan Ociel también dice saludos, hermana Edilma, gracias Juan, y también a Darío Pucheta, dice saludos hermanas desde Argentina, muy bien, saludos a Darío desde Argentina que nos está viendo en este momento, así que muchísimas gracias por seguirnos, y bueno, pues esto es lo importante entonces la Eucaristía, la misa. Antes, recordemos entonces en resumen, antes se le llamaba fracción de pan, nueva alianza, cena del Señor, ¿sí? Y ahora le llamamos pues misa o Eucaristía, ¿sí? Y los primeros cristianos, dicen Hechos de los Apóstoles, que asistían el primer día de la semana, primer día que hoy le llamamos domingo, el día del Señor. Domingo es día del Señor, es para darle al Señor, es para participar de misa. Por eso dice que hay un día de descanso y ese día de descanso es para el Señor, ¿sí? Para Él. Muchas veces le quitamos ese lugar que le corresponde a Dios. Es para darle a Él. Tenemos que darnos ese espacio para estar con Él. Así que bueno, ese es el tema que hoy les he podido compartir con mucho cariño, con mucho aprecio, el tema de la misa. ¿Por qué participamos de misa? ¿Y dónde la Biblia habla de la misa? Bueno, ahí ya les presenté los textos bíblicos. Que Dios te bendiga. Recuerda, si tú te gustaría que otros también conocieran sobre este tema, lo puedes compartir y de esa manera también me ayudas a evangelizar. Bueno, desde acá de Santiago de Chile te mando un fuerte abrazo en el Señor. Que Dios te bendiga. Cuenta con mis oraciones, con mi aprecio, con mi cariño. Y que Dios y la Virgen María te proteja hoy y siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones y abracitos en el Señor. Que Dios te bendiga y hasta pronto. Nos vemos y como siempre todos los miércoles. Bendiciones.